Me pidió Pablo tuvo salir, me dijo, hacer andar. Sí, No sé cómo funciona. al franciscano, ojo el perfil, porque él es muy delicado con la filmación, o sea que no lo agarras mucho. No pasa. Ahora te va a llamar por teléfono. ¿Te acordás? Luminoso, provocador, compacto y preciso, sugerente. Así resulta contexto a nuestros oídos, Ángel. Hemos ejecutado una ponencia lograda, con intuiciones hondas, que fermentan una búsqueda compartida todavía en Fieri, la de una ideología moldeada en el amor, y por el amor que, al integrarlo conscientemente como paradigma, no pierde un ápice de logicidad, sino que más bien alcanza el clímax propio de un saber concebido entre la razón y el exceso. Esta contribución pretende simplemente dinamizar el día logos propio de una inteligencia de la fe que brota de un Dios que es diálogo de sí mismo. Articularé esta reacción en 5 apartados. En cada uno buscaré dar cuenta del impacto de algunos de los rasgos atractivos que emergen de la presentación de Ángel, para luego proponer algunas dudas, perplejidades, ausencias o sugerencias que complementan lo dicho con el solo fin de suscitar la reflexión circular. Y el primer punto saliente de tu escrito, Ángel, se puede resumir bajo este título: una teología con engarce trinitario y cariz teologal, y que no podría ser de otra forma. La participación del misterio del pensamiento de Cristo aparece totalmente emplazada en el entramado de los vínculos trinitarios, oportuno, sin duda, si lo que se pretende es elucir la matriz agápica del pensar teológico. Según Ángel, de cara a la frontalidad del Padre, el teólogo se arraiga en la existencia de recepción, que es la propia del Hijo, y movido por el Espíritu, participa del movimiento de donación recíproca, de sístole y diástole amorosa, que genera una inteligencia progresiva de la obra querida y diseñada por el Padre, realizada en el Hijo y revelada por el Espíritu en la historia. Y de esta forma, en el pensar teológico se plasman 3 dimensiones propias de la vida de gracia, que son aquellas de Efesios. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Partiendo de donde terminaste, estas 3 categorías son buenas para describir las 3 dimensiones de la teología. Altura, por la referencia a la trascendencia del Padre. Así que la teología, de cara a esta altura, se asombre, consciente de su poquedad y desbordada por el don y agradecida por la desmesura que le invade, sea respetuosa del misterio, y por esto mismo puede mantener la tensión entre lógica y paradoja de la fe. Y este asombro ante la altura se complementa con la hondura propia del Hijo, compenetrado hasta las regiones más bajas de la humanidad, hecho cadáver y pecado. El crucificado encarna el camino de manifestación del amor paterno, que hace despuntar la belleza en la desfigura y los desfigurados, y la gracia en la desgracia y los desgraciados. La anchura, mira, más interesante, sería la propia del Espíritu, que se atraviesa transversalmente la historia y enlaza y salva a la teología de volverse un saber casi gnóstico, íntimo, desgajado del presente y principalmente del otro. Estas 3 dimensiones son solo una. Estoy parafraseando un texto de Ángel sobre la gracia que los chicos en la facultad leen con mucho gusto. Bueno, una teología de este corte es sin duda una teología teologal, receptiva y consciente del dinamismo escatológico del logos en su propio logos,
atenta y adorante ante el misterio que penetrante en su inserción histórica, al tiempo que penetrante en su inserción histórica y potente en su capacidad transformadora, porque se sabe dilatada por una palabra que es performativa. Pero una teología así nos hace falta. Pero en este acertado y feliz enclave trinitario que nos propone Ángel, desconcerta un poco un rasgo que en tu presentación tiene un rasgo importante. El logos de la teología debe volverse al silencio, en sintonía con el silencio fundante propio del Padre en el que el Hijo se sumerge. Cabe preguntarse, ¿el primer movimiento del Padre hacia el Hijo es el de silencio? ¿No puede esto llevar a exagerar el elemento apofático? Algo de esto nos dijiste. ¿No será mejor hablar de donación personal y frontal? De esta forma el silencio del teólogo seguro expectación contemplativa y receptividad pura, atención fina y despejada a la voz del pastor. O dicho en otros términos, capacidad de afectación y empatía por las manifestaciones del trascendente en la inmanencia de la historia. Ya Lucio Gera hablaba de la facultad de teología como templo y monasterio, donde los teólogos se encuentran primordialmente con la contemplación y entienden su misión como contemplare y contemplata al El claustro académico se sumerge en la Hagia Sophia y reviste su logos de un matiz sapiencial propio del saber monástico. Siguiendo con su metáfora, jugará con la clásica hospitalidad benedictina, abriendo esta contemplación al paso del Dios por el otro, y así como corresponde al monje prestar oídos a alguien que viniendo de lejos camina en puntas de pie dentro del alma, así también el teólogo discierne la presencia silenciosa pero efectiva de Dios, tanto en sí mismo como en aquel que llega. Por eso, su soledad, la del teólogo, no es aislamiento, ni su silencio mudez. El segundo rasgo que brota de tu texto puede resumirse en asociación del amor con el ser. Lo dijo en varios momentos, apenas esbozos, pero lo suficiente como para darnos cuenta que en el centro de la teología hay un pasaje del núcleo, de lo más específico del cristianismo a la misma filosofía. Porque hablamos del amor que se centra en el orden de los fundamentos de todo lo existente, tanto a nivel antropológico, no lo leyó, pero está en el texto, citando a Ranner, a Brusita, una palabra que designa la consumación de lo que es uno, o a nivel estrictamente teológico, siguiendo a Baltasar, el amor que es Dios en sí mismo, en su vida en plenitud, y en el amor que es origen, el principio y fundamento de toda la realidad. Aunque dispersos son muchos los elementos que aportan luz sobre esta nueva ontología del don de sí. Salvada la trascendencia del ser divino e introyectando relacionalidad a nivel constitutivo, la crítica de Heidegger a la ontoteología retrocede y posible entonces asomarse al amor como clave estructurante no solo de Dios, sino de su obra adextra. La creación está diseñada trinitariamente como gracia primera de una oferta definitiva de salvación, también ritmada según el darse del Dios Trino. En palabras de Hemerle, el ser es para la comunión, para la transubstanciación, y dentro de esta lógica agápica, la teología parece ser la humilde depositaria de la última clave explicativa que ilumina y consuma lo real. Una nueva ontología en clave trinitaria puede sin duda abrir paso también a una nueva gnoseología. Y esta teoría del conocimiento, embebida de trinitariedad, nos interesa para una teología fraguada en la caridad. Ya Edith Stein atribuye al neuma una función clave en el despliegue y la manifestación del ser. Abro cita.
El Espíritu Santo, en cuanto a la persona de la vida y del amor, es el arquetipo de toda la vida creada y de todo acto y de esa irradiación espiritual de la esencia propia, que es propia también de las hechuras materiales. Todo lo creado se irradia en virtud del Espíritu, sale de sí permaneciendo en sí. Por otro lado, Ángel reparó bastante en la valencia gnoseológica del Espíritu, que desvela y manifiesta para todos los hombres las maravillas de Dios, haciendo posible que sean acogidas en la intimidad de la conciencia y recibidas por todos los hombres. Así pues, hay una fuerte sintonía del protagonismo del espíritu, tanto a nivel filosófico abierto a una síntesis creyente, como teológico. Por eso yo me pregunto si ante este centro ante este lugar central del Espíritu Santo, no podría matizarse en algo la afirmación contundente que en algún momento ofreces, de la misma forma que el cristianismo tiene su centro en Cristo y no en el Espíritu. Así la teología ha de estar anclada fundamentalmente en el Logos. Digamos, son muchas las cosas que se juegan, poniendo en un segundo plano al Espíritu, sobre todo hablando de una inteligencia de la fe que brota del amor. Si pudieras decirnos algo al respecto, sería muy interesante. No es una cuestión menor para Grace Hake. Desde un punto de vista lógico, Dios es perigénesis de identidad y diferencia. Y esta función del espíritu, como agente perigenético según otros teólogos, como aquel que logra la inmanencia de uno en otro, su rol en la nueva lógica del amor pide al menos ser considerado como correlativo y simultáneamente central al del logos. No sé, pregunta bíblica. Tercer apartado, la conciencia del límite epocal. Otro elemento lúcido y sugerente de la ponencia de Ángel es la patencia del desfasaje entre lo que se intuye y el instrumental teórico para expresarlo. Sobre el cambio de época que estamos atravesando se montan muchas de las tensiones contemporáneas de la inteligencia de la fe. En este contexto, proponer una teología acabada desde el paradigma del amor parece pretencioso. Pero por otro lado, en una cita que ustedes no escucharon, pero que está en el texto, Ángel cita a Rahner, dejando en claro que nos apremia a evidenciar la incidencia de Dios para el hombre en el aquí y ahora, pues la cultura ha desplazado la atención de la verdad objetiva y de la teoría a la acción y a la existencia concreta. Y este diagnóstico, por supuesto, sería vigente. Entonces, una cultura centrada en el aquí y ahora, en la experiencia concreta, sorprende también el desarrollo en torno a la primacía del logos sobre la praxis, y era de esperar alguna respuesta en esta línea, ¿no? Creo que la misma pregunta que está en el origen, el logos o la praxis, la palabra o la acción, te cito literal, parece por lo menos en algún sentido reductiva, porque de no echar mano a otra categoría que rompa la dialéctica, uno queda subsumido por la lógica antinómica del planteo. Y pienso en la mera mención del prólogo de Juan para sustentar la preexistencia y la precedencia del logos, parece olvidar o saltearse desde el axioma fundamental en adelante, como si fuera posible leer la preexistencia juánica dando la espalda a los relatos pascuales de los sinópticos y a la reconfiguración en términos históricos salvíficos de toda la teología en el siglo XX, ¿no? Yo creo que este es el reto. Si hemos discurrido sobre el logos del amor primero, el arraigo económico es un punto de partida innegociable. A nivel de propuesta, podría ser oportuno recurrir a la categoría de acontecimiento, porque desde su dimensión fenomenológica salva la historicidad y garantiza simultáneamente una reserva de sentido que está por manifestarse y también la primera actitud receptiva de aquel que se deja afectar por él. Es cierto que el teólogo en quien Ángel se centra para
criticar esta primacía de la praxis sobre el logos, que es Antonio González, se mueve sin disimulo en los términos dialécticos, tal cual es el planteo, ¿no? Esto es así. Pero a la par creo que debe decirse, ni González es realmente representativo de esta corriente de teología latinoamericana, pero es un especulativo, un teórico profundo, pero con poca recepción, lo libera un poco. Ni tampoco parece legítimo tomar el dato espurio de un especulativo sin constatar el impacto que esta propuesta tuvo en la praxis eclesial y el magisterio latinoamericano. Tanto la criba de las intervenciones vaticanas como una maduración de 5 décadas hacen que la crítica le quede un poco desproporcionada a la realidad. En rigor de verdad, la ortopraxis malentendida conlleva, sí, un riesgo enorme de pelagianismo. Y esto lo decía González Faust, de una profunda sintonía con la teología de la liberación, ya en 1970. Pero también hay que decir, en el mismo humus donde creció este planteo dialéctico, encontramos ejemplos en sentido totalmente contrario, ¿no? Poesía mística de Ernesto Cardenal, de Pedro Casaldáliga, por un lado, el celebérrimo ver, jugar y actuar del magisterio latinoamericano, solo por mencionar algo. La primacía del ver está clara. La contemplación primera tiene mucho raíz en esta tradición, ¿no? Posiblemente la pregunta clave sea ¿dónde y cuándo escuchar el logos que antecede a la praxis? Para conjurar de una vez por todas este fantasma del platonismo, cierto, ¿no? Pero que siempre está, que amenaza el planteo anterior. Estará entonces toda la teología de los signos de los tiempos y la apotegma de Hegel, como ha ido en el pueblo y ahora en el Evangelio, y otro en el Evangelio que llegó hasta la misma Evangelii Gaudium, ¿no? Volviendo al planteo del principio, es difícil no mencionar, no recordar a esta propuesta de John Sobrino en su Principio de Misericordia. Cito, parafraseando la Escritura, podríamos decir que si en el principio absoluto divino está la palabra, Juan 1, y a través de ella surgió la creación, en el principio absoluto histórico salvífico está la misericordia, y esta se mantiene constante en el proceso salvífico de Dios. El acento está puesto entonces en la Pascua leída con la categoría de misericordia y no tanto en la preexistencia. Bueno, esta clave recogida hasta epistemológicamente por Sobrino con el desarrollo de su Intellectus Amoris, muy interesante, también asume en otro contexto totalmente distinto Piero Coda, hablando de Intellectus Caritatis. Él parte de la pericóresis entre la fe y el amor, en tanto manifestación de una misma y polifacética vida teológica. Pero da un giro importante, hablando de la premisa epistemológica del amor como condición sine qua non del conocimiento del Dios Trino. Queridos, amémonos unos a los otros porque el amor viene de Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. En términos escolásticos, la sola fe sería insuficiente. Solo la fides caritate formata, la fe formada, informada, formateada por la caridad, es condición de posibilidad de la teología. Con Agustín, que no dudaba en decir, donde ves la caridad, ves la Trinidad, el giro explicitado por Sobrino y Coda, entre tantos otros, queda claro. En el principio, podríamos decir, el acontecimiento vital que manifiesta el dársenos pascual de Dios en su misericordia empática. Y esa es una buena fuente del sol del saber teológico. Hablaste mucho también en un cuarto apartado de Ricardo de San Víctor y de su carácter de ícono para la teología del amor interpersonal, al menos para entender la realidad como un ida y vuelta de amor interpersonal que él se impuso. Y creo que por el lugar donde pusiste esa cita, todo tu desarrollo en algún sentido depende de él. Por eso, por esta misma razón, resulta curiosa
La ausencia, no sé si total, no es total porque hay algunos despuntes, pero no tiene un buen desarrollo la interpersonalidad como una instancia propia y constitutiva del método de una teología que tiene en la caridad su paradigma. Digo, salvo alguna mención de la universalidad propia del espíritu, que las menciones son pocas, cabe preguntarse entonces por qué. Parecería que una teología que tiene el amor por paradigma tendría que tener una instancia dialógica, comunional, como una premisa epistemológica, retomando aquello del punto anterior, ¿no? Y a modo de coro vuelve a preguntarse, vuelve la pregunta anterior por el ubi del logos del que participa la teología, ¿no? Es un logos que prometió quedarse presente entre nosotros hasta el fin del mundo, subrayando el que entre. Este logos que se hace presente entre los apóstoles, entre los creyentes, Emaús de fondo, no puede ser percibido, al menos en su totalidad, en el repliegue ensimismado de un teólogo suelto y despejado, ¿no? Creo que la comunión dialógica no puede ser accesoria, sino más bien constitutiva en el estatuto epistemológico de una teología formateada por la caridad. Y un último punto interesante, pero a la vez no polémico, porque que dispara al diálogo, es esta mención lúcida de que el amor tiene logos, tiene programa y tiene camino de realización, pensado sobre todo en el clave del Hijo. El logo que participa de la teología, del que participa la teología, tiene en el Hijo este programa y camino. El amor se realiza eficazmente en su modelo práctico, encarnación, muerte y resurrección. Son los misterios que jaló la cristología histórico-salvífica. Y por ello los misterios, estos misterios de la vida de Cristo, podrían verse como fases de un pensar teológico. No sé, pregunta abierta, ¿no? Todo lo anterior, más propio de la fuente paradójica y excesiva de la teología, debe complementarse con estos tres elementos que vienen de la ciencia moderna, sobre los que Ángel se detuvo un buen rato, ¿no? El esfuerzo interpretativo, crítico y sistematizador. Sin estas tres dimensiones ejercitada la razón creyente, estrictamente hablando, no habría teología. Cabe preguntarse entonces, sabiendo que abrimos al debate, si el mote de umbral de la teología le cabe, por ejemplo, a la teología narrativa, o bien si es posible la convivencia de rasgos sapienciales y sistemáticos en alguna síntesis. Y si es posible esta convivencia de ambos rasgos, ¿cuáles serían las condiciones para que esta sincronicidad se diera sin empatar ni una ni otra, ni un corte sapiencial ni un corte racional, ¿no? Para abrir al diálogo me detengo acá y resumo las preguntas, ¿no? El silencio del Padre como fuente teológica última, así, signo de preguntas, ¿no? Después, segundo punto, ¿cómo hablar de la primacía del logos sobre la praxis sin considerar la dimensión histórica encarnada de la revelación de este logos? Otra pregunta que parece constitutiva para el estatuto epistemológico de una teología fraguada en la caridad es la dimensión comunitaria, interpersonal, dialógica. Y en referencia al último apartado, lo sapiencial y lo narrativo, efectivamente quedan muchas, no hay posibilidad de matices o es categórica la distinción. Y una última cosa, si el amor del Padre tiene luego camino y programa en el Hijo, ¿cómo repercutiría esto en el método teológico? Estamos hablando del paradigma, ¿no? ¿Podría pensarse a nivel epistemológico que los misterios de la vida de Cristo como objeto encuentren a nivel de método algún tipo de correspondencia analógica? No, unas preguntas abiertas y
pautanos vos, digo, de misma participación, anda respondiendo lo que te parezca y en función de ello, para ordenarnos, levanten la mano y van mandando el orden. En primer lugar, vamos a agradecerte tu lectura intensa y crítica, que vamos, la verdad que digo yo no merezco, es decir, no merezco tanta lectura y tanto estudio de un texto mío que es, soy consciente que es fragmentario y que uno dice lo que puede, ¿no? Bueno, no obstante, en algunas de las cosas que has comentado, o sea, yo creo que no voy a intentar armonizar porque provenimos de escuelas diferentes, ¿no? Entonces eso yo creo que se muestra claro tanto en tu respuesta como en mi ponencia, ¿no? No obstante, yo soy consciente de los límites que tiene la mía y de alguna manera también los límites que tiene, ¿no? Bueno, respecto a la primera cuestión, claro, es decir, en el fondo, o sea, yo cuando hablo de la frontalidad del Padre y análogamente de la teología logos que tiene que volverse al Padre en silencio, en realidad o sea, yo no soy gnóstico y de hecho en el texto no he leído todos los textos de Ignacio de Antioquía, donde en principio para mí desde ahí se explica por qué la tradición cristiana a la esfera de Dios Padre en aquel contexto lo va a denominar silencio. De hecho yo en la primera parte, o sea, para mí la fuente es la donación de Dios Padre. O sea, en ese sentido, yo nunca, es cierto, la otra característica que de manera clásica la teología pone en la primera persona, o sea, es la incomprensibilidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, yo no me encuentro muy a gusto en ese tipo de, diríamos, de teología apofática, pero reconozco que ante un exceso de conceptualización que la teología ha llevado adelante, pues que haya teólogos y que en el fondo también haya cristianos que de alguna manera quieran vivir su experiencia religiosa orientada hacia esa, llamemos, teología de la incomprensibilidad, que está presente en toda la tradición cristiana, como digo, desde Ignacio de Antioquía hasta los últimos teólogos contemporáneos. Pero para mí, o sea, la incomprensibilidad no define el misterio de Dios. O sea, el misterio de Dios es incomprensible por ese misterio insondable del darse de Dios. Que lo podemos expresar en términos de comunión, o que podemos expresar en la línea que yo sigo, siguiendo a otros autores, como el volverse o el darse del Padre enteramente, y en ese darse enteramente engendra al Logos, y diríamos que constituye al Espíritu. O sea, ¿qué quiero decir? Que teología apofática como correctivo a una teología centrada en la revelación y en esa revelación histórica a la cual no podemos tener, o sea, no podemos encontrar a Dios si no es desde su revelación histórica. O sea, teología apofática sí, pero nunca que llegue a vaciar de contenido, nunca que llegue a vaciar que el misterio del Dios cristiano es un misterio de Dios personal. Un misterio del Dios que es amor, donación. Un misterio del Dios que es comunión. Entonces yo no quería que se me interpretara de sí en esa defensa, recoger lo que la teología actual dice de volverse al silencio como un, diríamos, abdicar de lo que es, bueno, la revelación histórica del Dios de Jesucristo, que de ahí nosotros sabemos que es misterio incomprensible de un amor que se da hasta el final. O sea, yo no sé si, vamos, esa sería un poco mi primera respuesta a la relación entre incomprensibilidad y Dios como amor personal, ¿no? Amor comunal. No sé si formulaste una segunda, es verdad, y cuando lo escribí, dije, esto me va a dar problemas, porque además es de estas cosas que no sé si os ha pasado que uno escribe y dice, ¿lo quito o lo pongo? ¿Lo quito? Antes de pasar a la segunda, Carlos, ahora después. Que es lo de Cristo es el centro y no es el Espíritu. Lo he pensado mucho, pero objetivamente con los textos de la revelación
cuestión, ¿podemos decir que es el espíritu el centro del cristianismo? No. Lo que es impensable es a Cristo sin el espíritu. Eso es verdad. Y la teología trinitaria actual no ha hecho otra cosa sino subrayar y manifestar que hay una precedencia del espíritu con respecto a Cristo. No solo el Cristo que nos es donado desde Pentecostés en adelante, ¿no? Pero uno, por más que ve, al menos, no sé, los que estáis aquí que estudiéis más la Biblia me lo podéis decir, pero yo leo los textos de la Escritura, yo veo lo que significa la revelación cristiana y el centro es Cristo. O sea, no nos llamamos neumato... Una vez dije, no nos llamamos espiritanos, y resulta que hay una congregación religiosa que se llama así. Y lo dije, claro, porque... No, o sea, yo creo que ahí es... respecto al contenido y a la revelación, el centro es Cristo. Es cierto que a ese contenido y a esa revelación no llegamos sin el Espíritu. Y por lo tanto es esencial y fundamental. Pero insisto, y sobre todo en la teología, eso va ya a la tercera cuestión. Con verdad, yo soy muy simple. Digo, teología. Pues yo lo intento pensar. Claro, esto no va a decir, pues vaya un fundamentalista que va con el nombre de teología para allá, para arriba y para abajo. Pero claro, la teología es teología. Entonces, para mí está definida esencialmente por el logos. El logos que es el Hijo. Y que por lo tanto el Hijo no, aun siendo el centro del cristianismo, remite al Padre y al Espíritu. Y es evidente, quizá en mi exposición no era no sé si del todo clara, que al final no es un logos platónico, ni siquiera es el logos persistente. Y todos sabemos que en el prólogo de Juan, el centro es el versículo 14. O sea, la palabra o el logos, o como lo queramos traducir, se ha hecho carne, ¿no? Entonces, de alguna forma, en el principio existía la palabra, es decir, la donación radical del Padre al Hijo engendrándolo como palabra. Yo creo que eso es lo que, al menos yo haciendo la lectura del Evangelio de Juan, es lo que quería decir. Esto lo podemos denominar acontecimiento, vinculado al misterio pascual. Pero claro, esa donación radical, ¿dónde nosotros la hemos visto? En el misterio pascual. Estoy perfectamente de acuerdo que puede ser mencionado con la palabra acontecimiento, muy querida, por ejemplo, actualmente en la filosofía, en la fenomenología. Pienso, por ejemplo, en un colega mío, Miguel García Baró, o en, me parece, si no recuerdo mal, Claudio Romano, donde hace de la categoría acontecimiento una categoría fundamental. Pero, a ver, todavía no está cuajada. Has dicho en un momento, claro, la mera mención del logos en el prólogo de Juan. Es verdad. Pero yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo un término que solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, que de títulos de Cristo se podían haber utilizado infinidad de ellos? O sea, ¿qué es lo que pasa para que ese mínimo término en el Nuevo Testamento se convierta en el concepto fundamental de la teología? Al menos de la teología patrística, de la teología medieval, especialmente la teología patrística que dialoga con la cultura greco-latina. Claro, es que es un concepto que te pone inmediatamente en relación, diríamos, con la cultura de la época. Es un concepto que a la vez te ayuda a pensar la universalidad del cristianismo. Es un concepto que a su vez te ayuda a poner en relación a Dios, a Cristo y al mundo. Claro, con esto yo no quiero sacralizar ese concepto, pero está en el nombre de teología. Porque yo lo que sí que defiendo es al final la racionalidad de la teología. No de la fe. O sea, la fe es más, y la vida cristiana es más. Pero la teología está remitida, en mi opinión, a esa racionalidad, ¿no? No obstante, en una comprensión amplia de ese logos. Bueno, los que trabajáis en la ontología trinitaria, ¿llegaréis a convertir la palabra acontecimiento en el sustituto de lo que ha significado el concepto logos? Adelante, yo lo dudo, pero adelante. Es decir, que en ese sentido, mi más ánimo para
ser de manera aislada. No obstante, quizá esta es una obsesión mía, ¿qué está en el principio de la comunión? ¿Relación entre iguales? ¿O uno que se dona para que el otro sea? Esta para mí es la cuestión, ¿no? Y luego es evidente que quizá matizaría eso que he dicho, es legítima la teología sapiencial, es decir, ¿quién va a negar la tradición monástica o la tradición de una teología más pastoral en el camino, donde no tiene ese criterio tan claro del hecho de leer interpretando, de al final entrando a las razones internas y criticando y a la vez darle una articulación sistemática. Pero lo pongo como un ejemplo, a que me estoy alargando. Sí, no, que empiezan a surgir ecos. Preguntas. Para que no te bueno. Y no, termino. Claro, pero es decir, una teología narrativa, que me perdone Snyder y Metz, que yo al lado de ellos no soy absolutamente nadie, pero la teología narrativa, se ha quedado ahí, no ha sido realmente fecunda, ha sido fecunda en la medida en que ha entrado en el sistema teológico rompiendo los conceptos fosilizados que se olvidaban de que la teología al final del centro es la historia de la salvación. Eso es evidente. Yo pongo un ejemplo. Seguro que conocéis la obra de Sesbue, la soteriología, Jesucristo el único mediador. Él escribe 2 volúmenes, una teología sistemática articulada desde la mediación descendente y ascendente de Jesucristo, y otra, una teología narrativa, una soteriología narrativa. ¿Quién ha leído el segundo volumen? ¿Cuántas ediciones ha tenido el segundo volumen? Se quedó en el tablero, se quedó en el cajón del editor. Y mientras que su primer volumen ha fecundado realmente la teología del siglo XX. Y todavía hoy sigue siendo, en mi opinión, como soteriología, la mejor soteriología escrita. Pero ¿cuál es el volumen que se ha ido reeditando? El primero. Donde él, con esa teología narrativa que había hecho antes, con esa lectura que había hecho de los textos, fecundando las categorías, luego es capaz de articular las categorías sobre las que se dice la salvación con un esquema muy sencillo: Jesucristo el único mediador de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. Yo eso es lo que quiero decir. Si una teología quiere ser fecunda, al final tiene que llegar al concepto, tiene que llegar al sistema. Y no soy hegeliano, pero es mi opinión. Lo otro son preparativos para, y son necesarios cuando a lo mejor un sistema teológico se ha encerrado sobre el mismo, pues que venga otro tipo, con una especie de rayo de regalo. Pero eso finalmente tiene que configurarse en categorías y conceptos y finalmente en sistema. Pero tienes razón, matizo, que es legítima y además es muy viva en una procesa. Carlos. Te agradezco la exposición y me alegro que estés acá, realizando, gracias a la Comisión de la SAT, Sueños que tienen años, en un intercambio entre las nuevas generaciones intermedias y jóvenes de teólogos españoles y argentinos. Te quiero felicitar por la moderación en muchas posiciones y por la valentía para sostener posiciones que son y serán discutidas. Yo podría entrar en la discusión de qué entendés por racionalidad de la teología. Creo que la ratio está en la fe, no solo en la teología. Es la ratio fidei, es la ratio fidelis. Es el núcleo intrínseco que se desarrolla en el logos de la fe, que es la teología. Pero no quiero entrar en eso, quiero indicar que veo posiciones muy pensadas en temas muy difíciles, como el Padre fuente originaria y no persona absoluta, como el amor débil de la kenosis y fuerte de la resurrección, y tantos otros.
no es fácil elaborar fórmulas abiertas para decir el misterio inefable. Lo segundo es que creo que ayudaría a esclarecer tu propia posición y aclarar dudas que hay en la cabeza de varios, por lo que escuché antes, si desarrollas lo que has desarrollado, por ejemplo, brevemente, en el libro Crisis de Dios, Crisis de la Fe, sobre la analogía entis, la analogía crucis y la analogía caritatis. Porque me parece que ahí vas al fondo de temas como ser y amor, positivo y negativo, silencio y palabra, una analogía de analogías que termina en la analogía de la caridad, que es el tema. Eso en tu libro está antes de hablar del primado del amor. Está cuando hablas no de que el hombre sale al encuentro de Dios, sino de que Dios sale al encuentro del hombre. Pero me parece que puede fecundar el diálogo con muchos de los presentes. Y mi cuestión va al tema del espíritu. Te referís al espíritu en las páginas 8 o 9 para hablar de que él visibiliza y manifiesta, y te referís al espíritu en las páginas 16 y 17 con el título del célebre artículo de Baltasar, El desconocido más allá del verbo, pero te vas al tema de la manifestación del espíritu en las religiones. A mí me parece que acá hay un hueso duro, porque comparto que el centro del cristianismo es trinitario, cristocéntrico, cristocéntrico, trinitario. Pero me parece que tu teología de la frontalidad del Padre se enriquece si habla de él no solo de que se dona, sino que es el donador. Pero en relación al Espíritu, él y el Hijo son, en la tradición latina, codonantes. Y que la Trinidad se termina de constituir, y cada una de las personas de forma distinta, en el Espíritu. Y en ese sentido, creo con Hegel, sin ser hegeliano, que el tercero es el primero. Es decir, que en el Espíritu, amor, don, terminan de constituirse el Padre como donante, fontal, y el Hijo como donante engendrado y donante del amor. Por eso cuando yo recuerdo que leí ese artículo de Baltasar, que en alemán es Der Unbekannte, el desconocido, lo leí en Los Toldos, en el monasterio. Me preguntaba, pero ¿puede haber algo más allá del logos desconocido? ¿Puede haber un desconocido más allá del logos? Y me preguntaba al revés, pero no hay dos desconocidos más allá del Espíritu. Los desconocidos más allá del Espíritu de amor, al cual él nos refiere permanentemente y hace posible toda donación en la economía y que nosotros podamos conocer al Padre en el Hijo, por el Hijo, y al Hijo del Padre. Y en este sentido, y termino con esto, yo no suscribiría hoy la fórmula de Guardini de la página 20, que el primado del logos sobre el etos, porque los trabajos tienen sus contextos. El contexto del artículo de Baltasar es, por un lado, el neojoaquinismo, que dice el primado del espíritu sobre el logos. Entonces él reacciona, ¿no?, acerca de si el lugar del logos y del espíritu, del logos encarnado de Cristo. Pero el contexto de Guardini era otro. Yo no lo actualizaría hoy, 100 años después, ni para confrontar con las teologías del silencio, ni con las teologías de la praxis, porque etos es una palabra muy rica. Filosóficamente yo escribiría a las metafísicas del etos más que a las metafísicas del logos. Pero además teológicamente podríamos decir que hay un primado del logos sobre el ágape, porque la palabra acá es ágape, no es etos ni praxis.
la palabra de fondo sobre Dios y sobre el Espíritu, a tal punto que el mismo Juan dice Dios es amor, sin el artículo, amor, no el amor. Entonces, me parece que hay, vos has estudiado a Rahner y a Ratzinger, otros también, hay un difícil equilibrio entre el logos y el agape, entre el verbum y la caritas, en el fondo entre el Hijo y el Espíritu en el misterio de Dios. Bueno, me parece que desarrollarlo por el lado donde fuiste, de una teología del amor, agape, caritas, sería más fecundo que el debate, aunque me parece razonable, con teologías de la praxis. Voy a quedar agotado. Bueno, claro, yo entiendo la ratio fide y es evidente que de ahí nace la racionalidad de la teología. Lo que pasa es que la fe tiene una racionalidad interna para todo creyente, según el Concilio Vaticano I, porque si no, no sería humano. Pero luego de esa racionalidad interna que ya tiene la fe y que es necesaria para el acto de fe, de ahí nace la teología, desarrollándola. Yo digo, en esas dimensiones que yo he dicho, más que nada, especialmente por esa palabra del logos que lee, el logos que recoge, el logos que sistematiza, el logos que pregunta. Entonces yo definiría la racionalidad de la teología naciendo de esa razón de la fe que no está solo en la teología, sino que está en el propio acto creyente. Insisto, porque el catolicismo, reniega llamaríamos así, del racionalismo y del fideísmo radical. Claro, lo de las analogías, que efectivamente en el libro Crisis de Dios y Crisis de Fe, antes de hablar del primado de la caridad, hay un capítulo donde hablo de la experiencia, en el fondo, de la experiencia de Dios y cómo es comprendida la experiencia de Dios en el mundo de hoy, ¿no? Y de alguna manera recojo como la legitimidad de tres modelos fundamentales que yo creo que se podrían decir que son cronológicos e históricos. O sea, la analogía entis, que pertenece fundamentalmente a la experiencia del mundo antiguo y de la Iglesia antigua, donde hay una confianza fundamental que a Dios se le puede encontrar como fundamento del mundo, como en la armonía de lo creado. Y en ese sentido yo, introduciría ahí toda la cuestión luego debatida de la analogía entis. No entro aquí ahora a las disquisiciones de qué entiende, por ejemplo, el mayor crítico de este concepto, que es Karl Barth, que de alguna manera tiene razón en lo que critica, para mí no tiene razón en lo que él entiende, que entiende el catolicismo sobre esa analogía entis. Pero yo creo que hoy a Dios se le sigue pudiendo encontrar en esa belleza o armonía de lo creado. Y en este sentido el cristianismo es creación y no puede nunca desvincularse de ese, llamemos, primer libro del Génesis. No se puede desvincular de la experiencia creacional y matizando como maticemos lo de la analogía entis, dándole una dimensión histórica, dándole una dimensión, lo que queramos, pero para mí sigue siendo un pilar fundamental, lógicamente, de la teología. Claro, viene la experiencia moderna y se da cuenta que el mundo no es tan armónico como parece, sino que hay fallas, que hay grietas, y es precisamente cuando surgen esas grietas, esas fallas, donde aparentemente era el lugar de revelación, que era ese orden cósmico, pues dicen, aquí entonces luego Dios no está. Bueno, y todos sabemos lo que ha significado, yo creo, el gran esfuerzo de la teología, llamemos moderna, para intentar integrar este momento negativo, o sea, que experimenta el hombre, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva. Es decir, que no solo eso no negaba la posibilidad del encuentro con Dios, sino que eso se encontraba, o sea, que ahí Dios se encontraba precisamente presente de una manera, podríamos decir que casi inconfundible, porque se manifiesta bajo su contrario. Aquí, Lutero creo que ha dicho de las cosas más interesantes en este orden. Parece que de tanto repetir uno, yo no soy luterano, pero creo
todos hemos bebido en el siglo XX de esta intuición de Lutero, que no es suya, que está en la tradición anterior, pero que él tiene la gran, no sé cómo decir, habilidad o sentido o signo de los tiempos para ver ahí que Dios se está revelando. Y sin anular la otra, que eso es por lo que yo no soy luterano. Lutero corta con la anterior, pero yo creo que no, que ese momento negativo no rompe el momento creacional. Y en tercer lugar, que esta todavía yo creo que está muy por explorar, que Piero Coda denomina analogía caritatis, Alejandro ya nos ha hablado algo de eso. Yo ahí hablo varias veces del exceso, siguiendo la teología de Piché, en el sentido que yo creo que él dice una cosa muy interesante. A Dios ya no hay que entenderlo ni siquiera ni como fundamento del mundo, pues eso es bastante complicado. Y hay que ir más allá de esta idea de que Dios es el que da sentido al sinsentido, ¿no? Y dice que sí, con cierta parte de la razón. Dice, de tanto decir esto y de tanto trabajar esto en teología, hemos convertido a Dios en el funcionario del sentido. Y claro, ¿qué pasa con aquel hombre? Aunque es cierto que las experiencias de finitud, las experiencias de contingencia, pues al final todo ser humano las vive, ¿no? Pero dice él, quizá tendríamos que abrir una nueva vía para entender que a Dios lo podemos encontrar en esas situaciones, llamemos así, de exceso de sentido, de exceso de realidad, porque, digamos, en el orden de la gratuidad, de la belleza, etc. Bueno, pues yo creo que esto todavía está como en mantillas. Bueno, referido al espíritu, yo he dado 2 años de neumatología. Y la conciencia a la que he llegado es que es complicadísimo. O sea, porque al final uno toma, por ejemplo, la gran obra de Congar, que tú dices, bueno, sobre el Espíritu Santo, pero estrictamente sobre el Espíritu Santo casi no hay nada. Es verdad, os habla de la Trinidad, habla de Cristo, habla del hombre, habla de la Iglesia, habla de los sacramentos, habla de la escatología, pero, y claro, yo me he preguntado, después de dar todos esos cursos, digo, ¿es que tiene objeto propio? No sabría qué contestar. Barth, que la tengo aquí clavada, dice sobre Schleiermacher que si hay un teólogo absolutamente las antípodas de Schleiermacher es Karl Barth. Y dice él, toda la dogmática de Schleiermacher quiso ser una comprensión del primer y el segundo artículo del credo desde el tercero. O sea, y en este sentido, a tu cuestión, que al final el tercero es el primero. Y Barth dice que de alguna manera la intención sigue siendo correcta y que hay que hacerlo. Lo que pasa, bueno, ya sabemos la crítica que Barth le hace a Schleiermacher, ya no digo a Bullmann, a autores sucesivos. Está por hacer, pero yo también advierto, o sea, yo he estado 2 años intentando explicar esta materia, intentando comprender todo el cristianismo desde el Espíritu Santo y desde la neumatología, pero al final necesariamente tenemos que remitir a Cristo, tenemos que remitir al Padre. Y luego entiendo, y cuando, hombre, yo soy humilde pero no tonto, ¿no? En el sentido, perdón por la gracieta, que no venía a cuento, pero cuando yo escribí eso me lo pensé muy mucho, lo de la primacía del logo sobre la praxis. Pero es verdad que es algo que pienso. Entonces no podía venir aquí y no decirlo tampoco, pero no porque viniera aquí, o sea, porque, por ejemplo, también, eso no lo he metido ahí, pero también es un diálogo con Levinas y con todos mis colegas que, siguiendo a Levinas, ponen una primacía en la ética sobre la ontología. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, cuando digo el primado del logo sobre la praxis, o sea, yo no lo he explicitado más, pero ahí, en el fondo, y esto sí que conecta muy bien, y en ese sentido voy que la palabra fundamental es amor, es el primado de Dios.
Luego la teología, ¿dónde lo mirará? Me da igual, donde sea. Pero para el cristianismo lo primero es Dios. Afirmación que creo que resume todo el pontificado de Benedicto y que Francisco ha asumido inmediatamente. ¿Para qué? Para la renovación y conversión de la Iglesia y para ponerla en estado de misión. Pero para mí esa es la cuestión que yo ahí quería defender. Quizá en expresiones no apropiadas, pero es verdad, yo también asumo que al final, honestamente, quien mejor ha intentado articular ese primado de la praxis en teología ha sido la teología de la liberación. Y yo lo reconozco, creo que ha sido un avance teológico. Pero yo sigo diciendo que creo que en teología y en el fondo la estructura de la fe, en el principio existía la palabra, o existía el amor, y entonces efectivamente fue el acontecimiento, y se une quizá esta discusión que ya no es tan viva, ¿no?, como existió antes, que es primero la teoría o la praxis. Yo de hecho no he querido utilizar la palabra teoría, porque a mí esa sí que me parece una dicotomía que es errónea. Pero bueno, eso sería lo que... Muchas gracias, no voy a conocemos de otro lado y hemos discutido mucho, entonces no vamos a hablar acá del tema de la Trinidad como comunión o de la fuente del Padre, que además respeto mucho de lo que dice. Me gusta mucho y estoy muy de acuerdo en, aquí muchos lo saben también, en que la teología, la verdadera teología tiene que pasar por el esfuerzo del concepto. Y eso yo lo sostengo y te agradezco que lo digas tan abiertamente. Lo que no sé si estoy tan de acuerdo es con la idea de que eso supone una dicotomía logos-praxis. Porque justamente si estamos hablando de un nuevo paradigma, a mí me parece que hay un nuevo logos. Y que un nuevo paradigma supone que el logos no es algo abstracto, sino que el logos se dice, es lenguaje. Y como se dice en las coordenadas del espacio y del tiempo. Y el amor es una palabra epocal, pero es un logo. Entonces, en ese sentido, sin querer ir otra vez a la discusión de la ontología de la comunión, creo que justamente ahí está, que si yo entiendo el logos como algo uno que es, y entiendo a Dios como un logos del uno que es un paradigma. Y si yo en cambio entiendo al logos como acontecer, que tú lo dices, porque tú dices el Padre es donación, precisamente por la donación siempre tú dices necesita al Hijo. La donación no es donación del Padre, es donación del Padre al Hijo. Es decir, siempre supone, no produce una verdad, lo supone. Bueno, entonces, más allá de la discusión que no quiero entrar en, pero sí, la pregunta va a esto. ¿No te parece que el problema está en sí elevar el concepto, pero es decir, lo propio del logos contemporáneo, que es un logos relacional? Diría, para ir más al lenguaje científico técnico, y comunicativo. Y en ese sentido, yo rescato la impresión de Tomás, de que el ser es algo. Entonces, yo no distinguiría, me parece que hay un camino para no distinguir logos de praxis, sino no entender praxis como praxis meramente política, sino entender logos como el acto comunicativo, y como acto comunicativo implica la donación y la recepción, y que la recepción es siempre también la donación. Pero bueno, más allá del tema trinitario, sabemos que tenemos escuela de, pero sí a mí me parece que el tema del logos, hay una racionalidad, un logos, una unidad de logos, pero logos como acontecer fenomenológico, comunicativo, que no es el logos de la sustancia, sino es el logos del acto, y que entonces implica simultáneamente logos, donación, recepción, e implica en simultaneidad una ontología, pero no es ontología en el sentido que decía Heidegger, sino me parece que el nuevo paradigma va en un sentido que integra
el logos con el acontecer, como acontecer comunicativo, no puramente narrativo. O sea, a la tercera va a decir, o sea, no, estoy de acuerdo, y lo tengo que pensar. Y yo reconozco que en mi exposición eso no está suficientemente subrayado. Y agradezco tanto a Alejandro, gracias, como a Carlos y como a ti, digamos que desde perspectivas diferentes me lo digáis y vamos, sí, estoy de acuerdo. Porque además me parece que si uno la praxis también puede ser un concepto abstracto. La praxis Sí. termina siendo un conjunto. Y me parece que hay que buscar en la nueva pareja de incorporar el primado de la historia, del ser que es siempre realizable como nación. Eso va en la línea de lo que tú dices también. Sí, en el fondo, o sea, yo, vamos, me voy ahora a ir repasando lo que hemos dicho a lo largo de la ponencia. Yo creo que está en mi ponencia, no explicitado luego temáticamente en ese punto, pero en el fondo, el logos que yo entiendo, claro, tal y como lo he ido leyendo desde esa donación constituyente del Padre en reciprocidad hacia el Hijo, como luego en la segunda parte el Hijo significa la mediación histórica, es decir, finalmente termina siendo ese el logos de la teología, no el logos griego, no el logos de la ontoteología, o no el logos, diríamos, de una metafísica abstracta, ¿no? Pero vamos, admito y acepto que quizá en la tercera parte debería estar más explícita. Lo has presentado un poco recién, pero quisiera si podrías ampliarlo un poco más. Has hablado de lo negativo, de la presencia de lo negativo en la creación y en la vida humana, y si pudieras relacionarlo un poco con esta primacía del logos, porque evidentemente en la mentalidad contemporánea hace referencia a la filosofía moderna, pero pienso también en el campo de la ciencia, el cosmos y la vida aparecen prioritariamente como transformación permanente, destrucción, cambio de forma, de manera que lo negativo tiene un peso importante, digamos, en la estructura de la creación. Y en la vida humana también, mucho más profundamente. Entonces, quizá podríamos decir algo de eso, del lugar de lo negativo. Algunos teólogos han visto en Baltas, hay otros han hablado de la que nos primordial, el drama primordial, en fin. Bueno. Sí, o sea, a mí me parece importante, o sea, que a pesar, o sea, lo negativo se ve desde una comprensión armónica. Y si no, no tendríamos capacidad para determinar que eso es negativo, o que eso es una sima o una quiebra, o algo indeterminado, o de azar, o de lo que no sabíamos, ¿no? O sea que, en un sentido, yo creo que el primado del logos implica que el ser humano puede conocer la realidad. O sea que no, a pesar incluso de todas esas realidades negativas, o incluso en esas realidades negativas, o en esas todavía cosas que no comprendemos. O sea, en esto es significativo que, diríamos, eso está ya muy estudiado, el desarrollo de la ciencia precisamente se da en un universo fundamentalmente, diríamos, fecundado por el cristianismo, donde si tú dices efectivamente que en el principio existía un logos, tú puedes volcarte hacia la realidad, porque la realidad, aunque tú todavía no la comprendas, sabemos que tiene una intrínseca inteligibilidad, ¿no?, que le viene precisamente para los cristianos del acto creador de Dios, que no es puramente voluntarista, sino que es un acto creador en el cual está a través de la palabra, a través del logos. Claro, esto de alguna manera hace quiebra en la experiencia moderna, que yo me he remitido antes más bien a la experiencia histórica, ¿no? Recordamos el terremoto de Lisboa, pero bueno, los dramas de la historia humana, ¿no? Y yo creo que ahí la teología, en mi opinión, ha hecho un esfuerzo desde distintas vías. Has mencionado a Baltasar en un aspecto, pero vamos, digamos, la teología ortodoxa con Vulgato, o no
sé, bueno, no digamos ya la teología de la muerte de Dios anglicana, o sea, de la teología de la liberación, también a su manera, de intentar comprender cómo Dios se nos está revelando precisamente en esas realidades que nosotros llamaríamos irracionales y que nosotros realmente no comprendemos, ¿no? Yo creo que aquí, vamos ahí, yo no obstante, aun siendo baltasariano, lo digo, no me metería en el drama intradivino de von Balthasar. A mí me parece que eso sería mejor dejarlo para un silencio antipático. Aunque defiendo cuál es la razón por la que él lo dice, bueno, ya creo que no voy a entrar ahora en eso. Si en algún momento, en algún diálogo así, puedo expresar quizás así como más mi opinión, ¿no? Y creo que aquí ahora viene una posibilidad interesante con la ciencia, porque los verdaderos científicos realmente están tomando conciencia de la limitación de la ciencia para el conocimiento del universo, el conocimiento del cerebro humano, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Claro, yo no sé si negativo, pero esa indeterminación o ese azar, yo ahí veo, yo no soy especialista en eso, pero veo como muchos teólogos están viendo en eso una posibilidad precisamente de un desarrollo teológico y de un diálogo con la ciencia. Frente a una ciencia moderna que se creía que en ella estaba todo, pues curiosamente esa ciencia tiene grietas, pues porque la realidad es muy difícil introducirla en las leyes por hoy conocidas, ¿no? Y yo creo que ahí la teología tiene una oportunidad para hacer ese diálogo, ¿no? Aquí algunos autores, por ejemplo, subrayan mucho el concepto de kenosis, comprendiendo la creación como kenosis, como ese retraimiento de Dios en el momento de la creación. Yo no estoy del todo de acuerdo en esa expresión, porque a mí me parece que eso sería desvalorizar la realidad de la creación. O sea, la creación no surge porque Dios se vaya hacia atrás, sino porque, si me permite la expresión, Él se vuelve hacia adelante, donándose y dándose, ¿no? Pero bueno, con esto valgan estas pinceladas. A mí me parece que lo novedoso de hoy es manteniendo todavía, y que desgraciadamente no está lejos de desaparecer, sino todo lo contrario, todavía crece. Cómo históricamente hay realidades absolutamente negativas y pecaminosas. Y ahí la teología ha sabido ver la presencia de Dios para ver en ahí a Dios y para denunciar esa situación, a la vez también se abre hacia esta otra perspectiva del diálogo. Sí, pareciera que al principio del cristianismo lo que traccionó a la formación del lenguaje teológico fue el choque entre la vida, el anuncio de la fe y las heterodoxias que surgieron, ¿no? No sé, por pensar algunos textos de época célebres como los textos de los padres capadocios y su gran preocupación por el anuncio de la fe en la elaboración del lenguaje en el diálogo con la cultura de su tiempo, o las grandes síntesis teológicas de ese momento que eran catequesis, la oración catequética mañana. O sea, traccionaba este escenario que ponía en conflicto de la fe de la gente. O en el medioevo lo que traccionó a la elaboración del lenguaje fueron distintos escenarios como la universidad y sobre todo la reconciliación del mundo antiguo con todo este mundo nuevo que surge después del asentamiento de los pueblos bárbaros en Europa. O la modernidad y la filosofía se apropia del discurso sobre Dios y la teología quiere entonces elaborar un lenguaje desde la racionalidad para mostrar también que es capaz de pensar como la filosofía. Mi pregunta sería, ¿qué tracciona para vos hoy a la elaboración del lenguaje teológico? Yo todavía no lo sé. O sea, lo que sí sé claro es que todas esas tracciones las tenemos que asumir nosotros. O sea, por lo menos yo me lo tomo así. Que yo no puedo olvidar ninguna de esas dimensiones que han sido fundamentales para el ejercicio de la teología. Esa dimensión más apologética misionera de la primera teología de los padres, esa, digamos, pasión por la verdad de la teología medieval, esa búsqueda de la racionalidad en diálogo con la modernidad, y en este momento, que
que lo que decía al inicio no era una captación benevolente, es decir, no era, estamos en un tiempo de cambio y yo no sé cuál será el próximo paradigma teológico. Bueno, pensamos en el amor, pero, es decir, digo, yo al menos sé que estas realidades anteriores no las puedo abandonar, o sea, las tengo que ir incorporando. ¿En qué nueva configuración? Yo no sé si vosotros tenéis así la conciencia clara de que en esto, yo al menos lo que conozco de las obras de teología, no veo todavía una obra teológica que realmente sea nueva en el sentido de que ya esté en un nuevo paradigma con referencia al moderno o al siglo XX o al anterior. No sé si... Y entonces, claro, yo lo digo de verdad con toda honestidad, uno hace lo que puede, ensaya, intenta, ve, mira, y lógicamente luego dependiente de contextos. Entonces, de verdad, o sea, eso sería lo que realmente, o sea, lo que ahora, más allá de todo lo que he dicho en la ponencia, pues lo que ahora yo vería en este momento, ¿no? Yo sí que estoy convencido de algo. O sea, lo he dicho al inicio, la teología tiene que seguir siendo teología, pero no puede desvincularse de la Iglesia ni de la sociedad. Decir esto es fácil, pero ese punto de traición, para mí, claramente viene de una vida de la Iglesia. O sea, pensar en una teología académica, científica, universitaria, separada de la vida eclesial, es ir a la tumba. Y lo mismo también, y a la inversa, o sea, y pensar que por la demanda que la Iglesia hace de la teología para que se convierta inmediatamente, ¿entendés?, en práctica pastoral, a mí me parece que eso también es llevar la teología a la tumba. Y respecto de la sociedad lo mismo, o sea, no podemos vivir de espaldas a una sociedad que nos interpela con cuestiones que para nosotros son absolutamente nuevas. Entonces, ahí tenemos que estar, claro, con la identidad propia, o sea, en diálogo, escuchando, acogiendo, viendo caminos, pero lógicamente tampoco, diríamos, oyendo estos cantos de sirena, donde en el fondo nos dicen, eso de la racionalidad de la fe es muy difícil, convertiros en otra cosa y os aceptaremos mejor. Yo creo que también es la ruina de la teología. No sé si te respondo, pero claro, no con esa de decir esto será lo de... Primero un tema menor que es el que menos me interesa. Primero un tema menor que es el que menos me interesa y después puede ser que me preocupa. El tema menor es que me parecería conveniente hacer, al menos en nuestra lengua, una distinción más clara entre acción y praxis. Nuestra lengua praxis está muy asociada a la ética y a la política. En cambio, acción, por lo menos las filosofías actuales en antropología, por lo menos están asociadas a otra cosa. Por ejemplo, el Hannah Arendt es toda una antropología de la acción, pero el mismo logo no es solamente una instancia de inteligibilidad, es por quien fue hecho todo. El Tabar hebreo era fuertemente activo, o sea que yo la palabra acción la utilizaría pensando en el texto de Goethe, la rescataría, pero distinguiéndola claramente de praxis. Me parece que eso facilita mucho las cosas, no identificando el tema secundario, pero bueno, no sé. Bueno, de hecho lo digo yo en la propia ponencia, que si Goethe por acción entiende esta eficacia y que hoy la lingüística denomina ese lenguaje performativo, pues entonces yo estoy de acuerdo. Y yo siempre recuerdo Fernando Lázaro Carrecer, que fue durante mucho tiempo el presidente de la Real Academia de la Lengua en España. Él tiene un libro, vamos, porque era en una colección de artículos de periódico, El dardo en la palabra, unos dardos curiosos, y tiene uno contra la palabra praxis, que es que la verdad es muy gracioso y está muy bien traído. Y él reivindica efectivamente la palabra, digamos, de acción.
Y yo ahí, no obstante, no solo eso desde el punto de vista de la filología, digamos así, sino de la filosofía, yo estaría de acuerdo. Yo buscaría más bien en la palabra acción y acontecimiento que en la palabra praxis, que tiene esa connotación que ya vicia algo en su inicio. Después, el problema que yo me planteo es el problema del diálogo ecuménico que me ha tocado vivir con hermanos nuestros que lo superaron completamente. Es el tema de la analogía caritatis. Porque claro, la demonización que hace parte de la analogía es muy fuerte. Yo comprendo que toda relación del hombre con Dios es ferozmente asimétrica. Eso es lo que hay que aceptarlo. Pero de todas maneras, en términos de comunión, la creación es un llamado a la comunión. O sea que por parte de Dios, del Padre, hay donación, hay entrega, hay todo lo que se quiera, pero hay búsqueda de comunión. En ese sentido, no me aceptaban que yo hablara de Eros de Dios. El agape sí, porque ya ellos lo desarrollaron mucho en Usala, en Suecia, ese tema, largamente. Pero claro, cuando, citando a Agustín, por lo que dice el mismo catecismo, cuando habla de la oración, que es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre, porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. O sea que hay algo en Dios. Lógicamente no podemos entenderlo como Eros en lo humano, porque no necesita ser complementado, ni perfeccionado, ni nada. Pero que hay en la profundidad de Dios un estoy a tu puerta y llamo, o sea que quiere ser amado. Hay algo también como de receptividad, que estamos hablando de amor, estamos hablando de la caridad. Y que quizá eso de alguna manera habría que desarrollarlo o buscar, aunque es muy delicado, porque decir tu cuo, el Eros en Dios, choca violentamente. O sea, nuestro colega luterano me decía, no, es verdad que Dios manda a dar a Dios sobre todas las cosas, pero eso lo hace por nuestro bien. O sea, el agape es exclusivo y absoluto, o sea, lo hace por nosotros. No habrá algo en él en que hay una búsqueda de nosotros, misteriosamente, que su criatura busque. No. ¿Entienden? Sí, pero yo no sé si esto no es algo que se pueda desarrollar un poco más, porque yo olfateo que hay algo en ese sentido en toda la teología de comunión. En lo mío, que es la antropología teológicamente, a mí me parece que ya desde la Trinidad, el hombre es imagen y semejanza de Dios también en lo que respecta a la dinámica del amor trinitario. Entonces, esto es lo que digo, ¿cómo puedo dialogar yo en este terreno en la analogía caritatis y si me es lícito poder hablar o desarrollar el tema del erotismo? Sí, tiene la autoridad de Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor, donde se permite por primera vez, diríamos en ese orden del magisterio pontificio, hablar del eros divino y hablar de que Dios es amor incluso como eros, yendo más allá de la famosa tesis de Nigren, de la separación entre eros, que sería el deseo del hombre hacia una realidad, ¿no? Y el agape, que sería, diríamos, el amor de donación, ¿no? Yo creo que eso no es, o sea, yo creo que ya está bastante estudiado, que no hay que distinguir, o sea, no hay, y de hecho es lo que dice Benedicto, al final no hay agape sin eros. Otra cosa es que el eros solo, sin el agape, pues tiene, diríamos, la tentación de convertirse, pues al final, en una realidad que uno posee, ¿no? No obstante, para citar casi a una autoridad, Juan Kelas, que miembro que está haciendo la tesis doctoral con este señor, y entonces yo estoy de eros teológico, ya os podéis imaginar. Y bueno, además de esta pequeña broma, ¿no? él muestra claramente cómo hablar del eros de Dios y del eros referido al amor ha estado presente, es verdad, de una manera absolutamente diáfana, pero ha estado presente a lo largo de toda la tradición teológica. O sea que yo creo que hay ahí
hay legitimidad y hay camino para trabajar teológicamente este concepto, ¿no? Y luego una simple cuestión, yo al menos yo no soy experto en teología ecuménica ni en teología protestante, pero por lo que leo, desde luego ni el propio Calván creo que estaría de acuerdo con su afirmación que hace: yo solo tengo un motivo para no ser católico, y este es la analogía entis, que considero un invento del anticristo. Yo creo que la teología protestante hoy no está ahí. Incluso uno de los más radicales, diríamos, teólogos luteranos, que es Theodor Zartlinger, él mismo ha hecho ya, diríamos, desde la parábola, incluso la metáfora, o sea, toda una serie de camino para, al final, si es que siempre hablamos de Dios como queramos, en metáfora, en analogía, o en parábola, o como lo queramos decir, y yo creo que eso al final, vamos, yo no conozco así un teólogo luterano de renombre que realmente afirme así sin más la tesis de esa asimetría radical y absoluta entre Dios y el hombre. O sea que a mí me parece que el diálogo ecuménico en este aspecto pues ha andado mucho y todavía puede caminar más. Tengo por una intervención más, nada más. Sí. Tratar de ser breve, porque fue el último tema que se tocó, pero el mismo Calván al final de su vida con esta posición. No lo salva a través de la nocencia, sino entre la multiplicación de creación y redención, siendo la creación la condición indispensable para la redención. Pero quería agradecerte expresamente, ¿no es cierto?, en presentación, porque hay muchas cosas que no podría, ¿no es cierto?, suscribir sin dificultad. Tenía pensado 3 temas, pero me iban a olvidar. Por ustedes y por mí. Primero el índole trinitaria, ¿no es cierto?, el tema que ya apareció de la consonalidad del Padre. Hizo pensar en la teología de los padres salvadores, que fue reasumida y explicada y tratada en este contexto por John Sisworas, y donde pone que en el origen, ¿no es cierto?, se encuentra una naturaleza sin una persona, y decir la importancia de una ontología de la persona y no de la sustancia. Ahora, en ese contexto donde comprendemos que son 2 dogmáticas posibles en el misterio de la fe, lo católico no hay problema, sí me gustaría que quizá plazaras más en la afirmación de la página 6 al final del primer párrafo. Hablar de el amor como donación y entrega se descubre así como la dimensión fundamental del ser del Padre y en él el rey de toda la humanidad. De esta perspectiva podemos comprender al Padre como el don originario que en su ser y su identidad consisten en que se regala y está permanentemente saliendo de sí mismo hacia el Hijo y el Espíritu. Todo él se refiere al Padre, en amor dándose como fuente y causa de todo. Por eso cualquier comunicación dentro de él, dentro del Padre y hacia afuera de sí mismo, no puede ser más que amor. ¿Cómo interpretamos esto desde la categoría tan tradicional para Oriente como Occidente de la teoresis? No podemos hablar de fuera de Dios. El otro tema relacionado con el que nos dejó Eusebio, gustaría que después interpretaron los padres, la distancia y la comunión entre teología y economía. En la página 7, el Hijo todo lo que recibe de Dios lo hace. Yo me pregunto si todo lo que el Hijo hace no lo ha recibido de él, o todo lo que escucha lo ha dado a conocer, o no es todo lo que ha dado a conocer lo ha escuchado, porque todo lo que hace y todo lo que